¿Estás cansado de preocuparte por todo? ¿De sentir que la mente no se detiene? ¿Que la ansiedad te roba la paz? ¿Y que nada es suficiente para calmar lo que sientes? Hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. No tienes que luchar solo. Cuando aprendes a confiar en Dios, la ansiedad deja de dominarte y el corazón vuelve a respirar. Quédate, porque este mensaje puede ser justamente lo que tu alma ha estado pidiendo. La ansiedad no aparece repentinamente como un visitante inesperado. Es el resultado de un proceso silencioso, a veces largo, en el que la confianza es estructura interna que sostiene nuestra tranquilidad. Comienza a resquebrajarse cuando el alma siente que la realidad supera nuestras fuerzas, cuando percibimos el mundo como un lugar impredecible y hostil. Algo dentro de nosotros se quiebra. Ese quiebre es el espacio donde la ansiedad toma forma. La ansiedad nace en el punto exacto donde dejamos de sentirnos acompañados, donde creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestras decisiones, de nuestra capacidad para resolverlo todo. Allí el corazón empieza a cargarse de un peso que no le corresponde, porque el ser humano no fue creado para vivir creyendo que puede controlarlo todo. Es una exigencia imposible que termina asfixiando incluso a las personas más fuertes. Cuando la confianza se rompe, la mente empieza a funcionar a un ritmo distinto, sobreanaliza, exagera, crea escenarios catastróficos, busca respuestas inmediatas que no encuentra. De pronto sentimos que cada pequeño problema es una crisis, que cada duda es un abismo, que el futuro es una amenaza. La ansiedad es, en el fondo, un mecanismo desesperado de supervivencia. Cuando el alma ya no encuentra un lugar seguro donde apoyarse. Pero aquí está lo más importante: la ansiedad crece en el aislamiento interior y se calma cuando recuperamos la sensación de estar sostenidos, cuando recordamos que no estamos solos, que no tenemos que cargar con el peso del mundo, que hay una presencia que nos acompaña, que nos guía, que nos cuida. Esa certeza, llámala fe, confianza, entrega, es la que devuelve proporción a todo lo que la mente magnifica. La fe no elimina los problemas, pero reduce la sensación de amenaza. Nos permite mirar la vida sin ese filtro distorsionado que intensifica cada preocupación. Nos ayuda a poner cada cosa en su lugar, lo que depende de nosotros y lo que no, lo que debemos resolver y lo que debemos soltar. Cuando confiamos, el miedo pierde poder. Cuando confiamos, la mente deja de correr y el corazón deja de apretar. Cuando confiamos, volvemos a sentir que la vida es mayor que nuestros temores, pero también que hay alguien mayor que la vida misma sosteniéndonos. Y no se trata de una confianza ciega, ni de negar lo que duele, ni de minimizar nuestras preocupaciones. Confiar es entender que, aunque no siempre tenemos el control, sí tenemos compañía, que no necesitamos respuestas inmediatas para respirar, que no debemos exigirnos una fortaleza imposible para sobrevivir, que hay algo o alguien que nos cuida incluso cuando nosotros mismos dudamos. La ansiedad aparece cuando creemos que estamos solos. La paz comienza cuando recordamos que no es así. Uno de los mayores errores del ser humano es pensar que puede con todo. Creemos que la vida debería ser manejable, que la incertidumbre debería desaparecer, que el miedo debería obedecer, pero la vida no funciona así. La incertidumbre existe y siempre existirá. Lo que cambia, lo que determina si vivimos en ansiedad o en paz, no es la ausencia de incertidumbre, sino la presencia de confianza. Cuando dejamos de sentir que debemos sostenerlo todo con nuestras manos, cuando aceptamos que no tenemos respuesta para todo, cuando nos abrimos a la posibilidad de que no estamos solos, el alma empieza a descansar, como si después de un largo tiempo encontrara un lugar donde apoyar su cansancio. Por eso, el primer paso para dejar la ansiedad no es controlar la mente, es sanar la confianza. Es recuperar la certeza de que podemos apoyarnos, entregarnos, descansar. Es entender que hay algo más grande que nuestro temor, más sabio que nuestras preguntas, más fuerte que nuestras dudas. La ansiedad es ruido, la confianza es abrigo, y el corazón, tarde o temprano, necesita un lugar donde sentirse a salvo. Hay algo en la mente humana que busca constantemente tenerlo todo bajo control. Creemos que si anticipamos cada posibilidad, si analizamos cada detalle y si estamos preparados para cada amenaza, podremos evitar el dolor o la incertidumbre. Pero el mundo no funciona así. La vida no le responde a nuestro deseo de control.
y cuando intentamos forzarla, aparece la ansiedad como consecuencia inevitable. La necesidad de control nace del miedo. Miedo a que algo salga mal. Miedo a perder lo que amamos. Miedo a no ser capaces de enfrentar lo que venga. Y es un miedo comprensible. Todos hemos vivido momentos en los que la realidad nos superó. Todos tenemos heridas que nos recuerdan lo frágiles que somos. Pero, paradójicamente, es justamente esa fragilidad lo que nos invita a la fe. Confiar en Dios no significa renunciar a la responsabilidad, ni tampoco ignorar los problemas. Significa reconocer que nuestra mente tiene límites, que nuestra perspectiva es parcial y que no tenemos la capacidad de abarcar la totalidad de lo que ocurre en la vida. El control total es una ilusión que desgasta. La entrega consciente es un acto de liberación. Cuando dejamos de pelear con lo que no podemos manejar, algo dentro de nosotros descansa. La ansiedad disminuye porque ya no estamos luchando contra lo inevitable. La mente, que antes funcionaba como un motor desbordado, empieza a serenarse. El corazón recupera su ritmo natural. Y lo que antes era un desierto emocional se convierte lentamente en un lugar habitable. Aceptar nuestra falta de control no es derrota, es madurez espiritual. Es entender que no fuimos creados para sostener el universo en nuestras manos. Es reconocer que hay un territorio que es nuestro, el de nuestras decisiones, esfuerzos y acciones, y un territorio que no lo es, el del misterio, el tiempo, los caminos que se abren y se cierran sin que medie nuestra voluntad. Cuando confiamos, renunciamos al intento de anticiparlo todo. Cuando confiamos, dejamos de pelear con la vida. Cuando confiamos, permitimos que lo divino actúe donde nosotros no alcanzamos. La fe nos invita a un movimiento profundo, soltar la obsesión por controlar lo que aún no ocurre, soltar la necesidad de tener todas las respuestas, soltar el miedo a lo que todavía no vemos. Y es justamente ahí, en ese acto de entrega, cuando el alma se abre a recibir, porque la vida fluye, cuando dejamos espacio para que fluya, porque Dios actúa donde nosotros liberamos el camino. Confiar no es pasividad, es cooperación, es hacer lo que podemos. Y dejar en manos superiores lo que nos supera. Es entender que no necesitamos tener un mapa completo para avanzar. Basta con ver el próximo paso. Cuando creemos que todo depende de nosotros, el miedo crece. Cuando aceptamos que no estamos solos, la ansiedad disminuye. La dinámica de la fe transforma la relación con los problemas. No desaparecen, pero dejan de aplastarnos. No se resuelven de inmediato, pero dejan de controlarnos. No cambian siempre por fuera, pero nos cambian a nosotros por dentro. Confiar es elegir vivir sin la tensión de preverlo todo. Es entender que hay una inteligencia divina que guía, incluso cuando el camino parece confuso. Es descansar en la certeza de que, aunque no tengamos el control, sí tenemos compañía. La mente ansiosa dice, ¿y si algo sale mal? La fe responde, ¿y si algo sale bien? ¿Y si estoy siendo cuidado? ¿Y si hay un propósito mayor que todavía no comprendo? Aceptar que no lo controlamos todo no nos hace débiles, nos hace humanos. Y reconocer nuestra humanidad es lo que permite que lo divino actúe donde nuestra fuerza no alcanza. El alma solo encuentra paz cuando deja de exigir certezas y empieza a confiar. Porque el control cansa, la fe sostiene. El miedo paraliza, la confianza libera. Y, en última instancia, soltar lo que no podemos manejar es uno de los actos más profundos de amor propio y uno de los caminos más directos hacia la serenidad. La mente humana es hábil para analizar, cuestionar, anticipar. Es una herramienta poderosa, pero también puede volverse un laberinto en el que uno se pierde, sobre todo cuando la ansiedad golpea. Cuando estamos atrapados en el miedo, la razón intenta organizarlo todo, pero no puede, porque la ansiedad no responde a argumentos, no escucha explicaciones, no sigue la lógica. Y es ahí donde la oración aparece como un puente hacia otra forma de calma. La oración no es un acto mecánico ni una lista de peticiones. Es un espacio interior donde el alma respira. Un momento de verdad en el que dejamos de fingir fortaleza y nos permitimos ser vulnerables sin vergüenza. Porque en la oración no hay expectativas de perfección, solo sinceridad. No hay exigencias, solo apertura. Y esa autenticidad, esa desnudez emocional, tiene un poder que ninguna explicación racional posee. Nos conecta con lo que nos trasciende. Hay dolores que no se resuelven con pensamiento. Hay preocupaciones que no desaparecen con lógica. Hay noches en las que la mente entiende perfectamente que todo estará bien, pero el corazón sigue temblando. La razón puede señalar el camino, pero solo la fe puede caminarlo. Solo la relación íntima con lo divino puede tocar esa parte del ser
donde la ansiedad anida. La oración calma porque transforma la lucha interna en entrega, porque convierte el ruido mental en silencio interior, porque en vez de intentar dominarlo todo nos permite soltarlo. La oración es una conversación profunda entre el miedo y la esperanza, un encuentro entre nuestra fragilidad y la fortaleza de Dios, un recordatorio de que no estamos solos, incluso cuando el mundo se siente demasiado pesado. En la oración, el corazón encuentra un refugio que la razón no puede ofrecer. Porque la razón explica, pero la oración abraza. La razón argumenta, pero la oración sostiene. La razón observa, pero la oración acompaña. A veces no sabemos qué decir, y está bien, porque la oración más sincera no siempre tiene palabras. A veces es solo un suspiro, un pensamiento, un silencio, un gesto interior que dice, no puedo más, ayúdame. Dios entiende ese lenguaje. La fe responde a ese tipo de verdad. La oración calma porque nos devuelve perspectiva. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que la vida no depende solo de nuestras fuerzas, que hay una sabiduría más grande obrando incluso cuando no la comprendemos. Además, la oración nos permite procesar emociones que la razón no sabe acomodar. En ella podemos llorar sin miedo, soltar sin sentirnos débiles, pedir sin sentirnos egoístas. La oración humaniza, la oración alivia. La oración purifica. No cambia siempre lo que sucede afuera, pero cambia lo que sucede adentro. Y muchas veces eso es justamente lo que necesitamos. Cuando oramos, algo en el alma se ordena. No porque los problemas desaparezcan, sino porque disminuye el peso que cargamos solos. La ansiedad se disipa cuando sentimos que podemos apoyarnos en alguien más grande que nosotros. En ese acto humilde de entregar lo que duele, el corazón recupera su ritmo natural. La oración no es magia, no es una garantía de resultados inmediatos. Es una relación, un espacio íntimo, donde dejamos de pelear con la vida y empezamos a dialogar con ella. Hay quienes dicen, orar no cambia nada, pero quienes han orado desde lo más profundo del alma saben la verdad. La oración cambia a quien ora, le devuelve claridad, le devuelve fuerza, le devuelve paz. La razón organiza pensamientos. La oración organiza el alma, y cuando el alma está en orden, la ansiedad pierde la mitad de su poder. La ansiedad tiene una habilidad muy particular, te convence de que estás solo. Te hace creer que nadie te entiende, que nadie te acompañará hasta el fondo de tu dolor, que si te quiebras no habrá nadie allí para sostenerte. Y cuando la mente entra en ese estado de aislamiento, incluso la presencia de otros se siente distante. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte solo, porque la soledad emocional no depende de quién está afuera, sino de cómo se siente lo que está dentro. Pero la oración rompe ese muro invisible. La oración no es solo una práctica espiritual, es una experiencia de compañía. Ese momento en el que puedes cerrar los ojos, respirar y sentir, aunque sea por unos segundos, que alguien te escucha de verdad. Alguien que no te juzga, alguien que no te exige, alguien que no se cansa de ti. Cuando la mente grita, estás solo. La oración susurra, yo estoy contigo. Y ese susurro es suficiente para que el corazón no se rinda. Lo hermoso de la oración es que no depende de que todo esté bien. Puedes llegar a ella roto, confundido, frustrado, enojado o agotado. Dios no te pide que llegues fuerte, ni que llegues con palabras perfectas. Solo te pide que llegues, porque la oración es un espacio donde tu fragilidad no es un defecto, sino un puente. En la ansiedad, la mente crea un futuro catastrófico, una narrativa de abandono, una sensación de vacío. Pero la oración no pelea con esos pensamientos, los abraza y les da perspectiva. Te recuerda que no tienes que cargarlo todo solo, que alguien camina contigo incluso en aquello que otros no pueden ver. En momentos de angustia profunda, cuando la mente se vuelve un torbellino que no obedece a la lógica, la oración actúa como una cuerda que te conecta con algo firme, como una mano extendida en medio de un cuarto oscuro, como un refugio que siempre está abierto, incluso cuando sientes que nadie te está esperando. Y es que la oración no solo conecta con Dios, también conecta contigo mismo, con esa parte de tu interior que has olvidado porque los temores la han opacado, con esa voz interna que te recuerda quién eres realmente más allá del miedo, con esa fuerza dormida que la ansiedad intenta sepultar. La oración te sostiene cuando la mente se derrumba, te calma cuando el corazón late demasiado rápido, te acompaña cuando tus pensamientos te dejan sin aire, te muestra que hay una presencia constante incluso cuando nada parece estable.
La sensación de soledad disminuye porque en la oración no estás hablando al vacío. Hay un intercambio, un consuelo, una presencia que se siente incluso en silencio. A veces, lo más conmovedor de la oración es que puede transformar el dolor sin eliminarlo del todo. Puede convertirlo en algo llevadero, en algo que no te aplasta, en algo que puedes mirar sin temer que te destruya. La oración te recuerda que tu historia no se escribe en aislamiento, que tu vida no depende únicamente de tus fuerzas, que hay un propósito más grande acompañando cada paso. Incluso en las lágrimas, incluso en la duda, incluso en la confusión, porque la oración no espera que seas perfecto para darte paz, te da paz para que puedas seguir adelante imperfecto. En el silencio de la oración descubres que no estás solo, descubres que tu dolor importa, descubres que tu voz es escuchada incluso cuando nadie más la escucha, descubres que hay una luz que te acompaña incluso en los pensamientos más oscuros. La ansiedad intenta que te encierres, la oración te abre, la ansiedad te rompe, la oración te reconstruye, la ansiedad te aísla, la oración te une con lo divino y contigo mismo. Al final, no estás solo, nunca lo has estado. La ansiedad solo te lo hizo olvidar. Una de las mayores confusiones en la vida espiritual es creer que confiar en Dios solucionará todo de manera instantánea, como si la fe fuera una varita mágica que borra el dolor, la incertidumbre o las dificultades. Pero la verdad es otra. Confiar en Dios no elimina los problemas, cambia al que los enfrenta. La ansiedad nace en gran parte de la necesidad de controlar. Queremos que la vida siga el plan que imaginamos, que las personas actúen como esperamos, que nada se salga del guión que nuestra mente diseñó. Cuando algo no encaja, el cuerpo se tensa, la mente se acelera y el corazón pierde equilibrio. Pero la confianza en Dios introduce un elemento inesperado, la rendición, no una rendición de derrota, sino una rendición de sabiduría, una rendición que dice, no puedo controlarlo todo, pero puedo confiar en quien sí puede. Esta es una verdad liberadora. La fe no te quita los desafíos, pero te quita la sensación de estar enfrentándolos solo. No borra las tormentas, pero te recuerda que la última palabra no la tiene la tormenta. No detiene los cambios, pero te enseña a adaptarte sin perderte en el miedo. Confiar en Dios transforma la forma en que procesas la vida, no porque todo mejore de inmediato, sino porque tú te vuelves más fuerte, más sereno, consciente de que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. La fe hace algo que la ansiedad nunca hará, te da perspectiva. Mientras la ansiedad te encierra en un túnel donde solo ves amenazas, la confianza en Dios abre una ventana por donde entra luz. Y esa luz cambia la manera en que ves tus propios pensamientos. Ya no interpretas cada incertidumbre como un peligro, ya no lees cada silencio como abandono, ya no miras el futuro como un enemigo. La confianza te permite respirar incluso cuando la vida es incierta. Te permite esperar incluso cuando las cosas no salen como quieres. Te permite avanzar incluso cuando no tienes el mapa completo. Porque confiar en Dios es aceptar que no necesitas entender todo para estar en paz. A veces, Dios no calma la tormenta de inmediato porque primero quiere calmar la tormenta dentro de ti. Quiere enseñarte a caminar con estabilidad incluso cuando el terreno es irregular. Quiere mostrarte que la seguridad no viene de que todo salga perfecto, sino de saber que pase lo que pase, no vas a derrumbarte. La confianza te transforma desde adentro. Te da una fortaleza que no sabías que tenías. Te permite mirar tus miedos sin huir. Te ayuda a enfrentar conversaciones difíciles, decisiones incómodas, capítulos inesperados, no porque desapareció el miedo, sino porque aprendiste a mirarlo acompañado. La confianza en Dios también cambia tu relación con el tiempo. La ansiedad quiere resolverlo todo ya, ahora, de inmediato, pero la fe te enseña a esperar, a entender que hay procesos que requieren maduración, heridas que requieren, puertas que necesitan cerrar para que otras puedan abrirse. Confiar en Dios te ayuda a aceptar que la vida no siempre te dará respuestas rápidas, pero siempre te dará guía. Y en esa guía se encuentra una certeza extraña, casi misteriosa, la certeza de que incluso en lo que duele, incluso en lo que no entiendes, incluso en lo que te saca de tu zona de control, hay un sentido que todavía no alcanzas a ver. Por eso la fe no elimina los problemas, te transforma para que puedas atravesarlos sin romperte. Te enseña a soltar lo que no puedes controlar, aceptar que hay caminos que no entiendes ahora, pero que más adelante tendrán sentido, a confiar en que Dios no está improvisando con tu vida,
aunque tú sientas que todo es incierto. Y esa transformación interna, esa fortaleza silenciosa, esa calma que llega sin explicación, es lo que convierte la ansiedad en un enemigo menos poderoso. Porque cuando confías en Dios, tus problemas pueden seguir siendo los mismos, pero tú ya no eres el mismo.